participan muchas células que van a representar la causa de toda la sintomatología, la causa de todas las transformaciones que se van a ir sucediendo a nivel pulmonar y va a estar dado por esta inflamación crónica de las vías aéreas, lo cual lleva de forma crónica a una remodelación pulmonar, que obviamente va a hacer que la compliance pulmonar disminuya, la capacidad residual funcional vaya también disminuyendo, ¿sí? Vaya disminuyendo toda la función pulmonar y obviamente eso va a hacer que se exacerbe en mayor medida el cuadro clínico de las crisis asmáticas como tal y eso va a ir también afectando más la vida diaria de la persona que sufre esta patología. Entonces, de forma resumida, viendo la fisiopatología, vemos que la inflamación crónica de los pulmones es el hecho fundamental que va a representar justamente la clave en el manejo del tratamiento y del cuadro clínico de nuestros pacientes con asma. ¿Sí? Va dado por factores que van a desencadenar el asma, va a llevar a una hiperrespuesta bronquial, a una limitación de la salida de aire más que todo. Nosotros sabemos muy bien eso y en todos los lugares donde hablamos de asma decimos que en realidad la salida de aire es lo que más va a estar comprometido, va a estar mediado por factores de riesgo o factores de exacerbación o gatillantes que van a hacer que se produzca esta sintomatología del asma en general. Eso es invariable y funciona de la misma forma en cuanto a la fisiopatología. No hay muchos cambios en ese sentido, ¿sí? La representación gráfica más que todo de qué es lo que pasa durante una crisis asmática, ¿sí? Hay una contracción de la musculatura lisa que hace que se produzca una obstrucción bronquial y eso hace que la entrada y la salida de aires disminuyan, ¿sí? Una hipersecreción o una hipercrimia a nivel de las glándulas mucosas, lo cual representa un aumento de la resistencia al flujo aéreo y obviamente una obstrucción mayor en ese sentido y obviamente el atrapamiento aéreo que puede representar también una alteración en la dinámica respiratoria como tal, ¿sí? Todo esto va a llevar a un aumento de la resistencia al flujo aéreo que nosotros ya vimos en obstrucción de vías aéreas superiores, vimos en bronquiolitis, ¿sí? Y ahora la misma cosa en asma. O sea, todas las patologías o todos los eventos, todos los sucesos que hagan que se obstruya la vía aérea va a representar un aumento de la resistencia al flujo aéreo y obviamente una disminución de la entrada de aire y por ende una disminución de la entrada de oxígeno a nivel pulmonar con la consecuente disminución del intercambio gaseoso que se va a suceder a nivel pulmonar y obviamente como consecuencia lleva a una hipoxemia que va a representar el cuadro clínico del paciente y todo lo que va a sufrir ese niño en cuanto a el cuadro clínico del asma como tal, ¿sí? Entonces, obviamente esto va a representar alteraciones a nivel de la respiración, en donde va a haber una respiración corta, o sea, una relación inspiración-expiración corta, va a afectar la posición del niño, en donde va a ir buscando maneras de optimizar la mecánica respiratoria, adoptando posiciones que favorezcan justamente la utilización de los músculos accesorios y de esta forma poder aumentar el trabajo respiratorio y mejorar la entrada de aire, ¿sí? Incluso puede llevar a en el habla y
representar situaciones en donde el niño incluso no puede emitir unas palabras, ¿sí? Va a verse afectado el estado de conciencia por la hipoxemia misma que puede ir generando, y esto lo venimos hablando desde el primer día de clase cuando veíamos historia clínica y decíamos que cualquier alteración en el estado de conciencia va a representar una gravedad en el cuadro clínico de cualquier patología en pediatría en general. Y decíamos que la alternancia entre irritabilidad y somnolencia es un signo de gravedad en pediatría independientemente de, de la patología del cual estamos hablando, ¿sí? La frecuencia respiratoria también va a estar alterada, va a ir aumentando en dependencia de la gravedad del cuadro clínico de los pacientes, e incluso puede llevar a que se produzca apneas, que se produzcan paros respiratorios en dependencia de la gravedad del paciente también. La utilización de los músculos accesorios, como hablábamos anteriormente, el niño va adoptando posiciones y va a ir utilizando también los músculos accesorios para poder mejorar la mecánica respiratoria, ¿sí? En cuanto a la auscultación, la presencia de sibilancias va a ser el hecho principal y está directamente relacionada con el asma, la presencia de sibilancias. En este caso, estertores secos, ¿sí? Roncos y sibilancias relacionados con cuadros obstructivos, ¿sí? Y veíamos cuando hablábamos de neumonía que los estertores húmedos, como crepitantes y subcrepitantes, son los relacionados con los cuadros de condensación inflamatoria, ¿sí? Entonces, la presencia de sibilancia o la ausencia de ellas, el que nosotros conocemos como silencio respiratorio, puede también representar una gravedad importante en cuanto al asma como tal, ¿sí? Y obviamente la ventilación va a ir disminuyendo también en dependencia de la gravedad del cuadro clínico de estos pacientes, ¿sí? Entonces, el cuadro obstructivo va a estar, o el cuadro clínico del asma va a estar dado por alteraciones durante la intercrisis y durante las crisis, ¿sí? Y esto va a llevar al diagnóstico y al manejo también del asma en general en ese sentido, ¿sí? En cuanto a los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo en el asma? Dijimos que es una enfermedad genéticamente predeterminada, entonces la genética cumple un factor muy importante y obviamente va a ser fundamental indagar sobre los antecedentes de los familiares de primera línea, de segunda línea, para poder hacer el diagnóstico del asma. La atopía, sí, el sexo masculino está relacionado en mayor medida con la presencia del asma, sí, la edad de comienzo, mientras más temprana sea la edad de comienzo del asma, tiene un peor pronóstico, sí, y los factores ambientales. No es lo mismo un niño que vive en un lugar donde la polución, donde los factores ambientales son desfavorables, que un niño que vive en una situación ambiental adecuada, digámosle, va a tener mucho más factores de riesgo para desencadenar la enfermedad. Obviamente, si tiene esa predisposición genética del cual hablamos cuando hablábamos de definición, ¿sí? Y esto va a ser producido y va a dar justamente una contracción a nivel muscular, edema, aumento de la secreción, que va a ir manifestándose de a poco y va a ser desencadenado por algunos factores bien demostrados que nosotros llamamos gatillantes del asma, o detonantes también lo llaman en la literatura, o situaciones que van a hacer que se inicie este cuadro de obstrucciones
bronquiales a repetición, ¿sí? Los virus respiratorios, dentro de ellos el virus sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus, influenza, suelen ser los virus más relacionados con el inicio de síndrome bronquial obstructivo. En el caso de los niños menores de 2 años, pues al primer episodio lo llamamos bronquiolitis y está relacionado prácticamente con el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Entonces, ejercicios, sí, los ejercicios físicos, el niño cuando empieza a desarrollar ejercicios, cuando empieza a hacer ejercicios sistemáticos, va a la escuela, empieza a tener estos cuadros obstructivos a repetición, ¿sí? Las emociones, el tabaco, el humo del tabaco es un factor muy importante en el desencadenamiento de las crisis de asma más que todo y del inicio del cuadro bronquial en los niños, ¿sí? El aire frío, los antígenos ambientales y los medicamentos. Dentro de los medicamentos, los salicilatos realmente son los más relacionados con el inicio del cuadro bronquial obstructivo en los niños, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del asma? Pues el diagnóstico del asma va a basarse en la historia clínica, en los antecedentes, en los factores de riesgo, en los gatillantes, en el examen físico, la presencia de sibilancia, la presencia de estertores, nos va a llevar al diagnóstico del asma. Y los estudios laboratoriales y los estudios de la funcionalidad pulmonar, ¿sí? En este punto tenemos que decir que justamente el GINA hoy día ha cambiado esta situación del diagnóstico como tal y habla de edades, ¿sí? Y eso es importante a la hora del diagnóstico del asma, ¿sí? La edad en el cual uno va a hacer el diagnóstico, porque es muy discutido eso y ustedes van a ver o vemos nosotros muchas veces que el niño es catalogado como alérgico y tiene cuadros alérgicos a repetición o hay niños que tienen el diagnóstico de principio de asma, ¿verdad? Y empiezan a tener diagnóstico de principio de asma a los 2, 3 años y a los 10, 12 años sigue con ese principio de asma y no se hace el diagnóstico correctamente o no se hacen los estudios o la evaluación para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, en ese sentido, el GINA tiene una franja etaria que son los mayores de 5 años. Todos los estudios, todas las pruebas de funcionalidad pulmonar están bien estudiados en los mayores de 5 años. Hoy día, la prueba de funcionalidad pulmonar, la espirometría, se bajó a 3 años. A partir de los 3 años ya se puede realizar esta prueba de funcionalidad pulmonar que muchas veces es la limitante más importante para dar el diagnóstico del asma, ¿sí? No está bien consensuada su utilidad y su practicidad en los menores de 5 años, o sea, hasta los 3 años, y evidentemente en los menores de 3 años sí no tiene prácticamente utilidad porque el niño no puede todavía hacer esta prueba. Y entonces es una de las discusiones que se tiene en ese sentido y es lo que dice el GINA hoy día, ¿sí? Los cambios vienen sucediéndose a final del 2019, ¿sí? Ahí es donde salió estas nuevas directrices, ¿verdad? Y entonces en cuanto al diagrama para el diagnóstico del asma, en la práctica tenemos que ver pacientes con síntomas respiratorios, ¿sí?
son los síntomas típicos del asma, o sea, sibilancias, roncus, dificultad respiratoria, tirajes, con antecedentes que van repitiéndose, ¿sí? Tiene una historia clínica, ¿sí? Si los síntomas son típicos del asma, hacer una buena historia clínica, un examen físico detallado para el asma, respaldada la historia clínica, el examen físico y el diagnóstico de asma. O sea, hicimos una historia clínica, hicimos un examen físico y nos parece que sea asma, entonces realizar una espirometría con prueba de reversibilidad. Respaldan los resultados el diagnóstico de asma y si tratar como asma, ¿sí? Entonces, esa es la línea directa para hacer el diagnóstico del asma. Sigue siendo la historia clínica y el examen físico el hecho principal. Y dijimos que la espirometría va a bajar un poco su línea de realización y baja hasta los 3 años. Anteriormente hablábamos de espirometría en los mayores de 5 años nada más, y esto daba una brecha muy grande a partir del nacimiento hasta los 5 años para hacer el diagnóstico del asma, ¿sí? Si esta sintomatología no son típicas del asma, ¿sí? Eh, pero tiene antecedentes y pruebas para descartar diagnósticos alternativos, ¿sí? Se confirmó un diagnóstico alternativo. Si es sí tratar el diagnóstico alternativo, no sé, una laringitis, una traqueitis, una bronquiolitis, o sea, cualquier cuadro clínico que pudiera también relacionarse, ¿sí? Entonces, si no se descartó, si no se confirmó otro diagnóstico alternativo, repita en otra ocasión o gestione otras pruebas. Si se confirma el diagnóstico de asma con esto, entonces hacer el tratamiento para el asma. Si no, considere una prueba terapéutica para el diagnóstico más probable o refiera para realizar más investigaciones. ¿Sí? Entonces, si es una urgencia clínica, el otro camino, si es una urgencia clínica y hay poca probabilidad de que haya otros diagnósticos, entonces hacemos un tratamiento empírico con beta 2 de acción corta más corticoides inhalados, ¿sí? Revise la respuesta y la prueba diagnóstica se hace dentro de un plazo de 1 a 3 meses, ¿sí? Y de esta forma podemos también hacer el diagnóstico del asma de forma clínica y de forma práctica, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos diagnósticos diferenciales o cuáles pueden ser esas otras patologías que pueden estar dentro del diagnóstico diferencial o, como decíamos acá, o diagnósticos alternativos al asma? Pues vamos a tener el cuerpo extraño, tráquea, esófago, anillos vasculares, laringotraqueomalacia, ganglios o tumores, membranas laringeas, tracoestenosis, ¿sí? Y obviamente las de menor calibre que van a representar también la bronquiolitis, el asma misma en sus diferentes manifestaciones o diferentes tipos de asma. Tenemos asma inducido por ejercicio, asma atópico, asma mediado por medicamentos, ¿sí? La fibrosis quística, infecciones por clamidia, por otros agentes, las bronquiolitis, las displasias broncopulmonares, las disfunciones deglutorias, reflujo gastroesofágico, congestiones vasculares, un edema pulmonar, pueden ser justamente los diagnósticos diferenciales y los diagnósticos alternativos del cual habla el flujograma para el diagnóstico clínico del asma.
Obviamente puedo basarme también, y esto también se repite, esto hace años que está también utilizándose y en la última actualización habla también el GINA de los algoritmos predictores del asma, en donde se tienen criterios mayores y criterios menores para poder diagnosticar el asma como tal, ¿sí? Y dentro de los criterios mayores, el diagnóstico de eczema, antecedentes de los padres, antecedentes que puedan estar relacionadas eh, con situaciones que puedan llevarnos a la predicción de que ese niño va a sufrir de asma en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto va a llevar consigo también la posibilidad de un diagnóstico. Y dentro de los criterios menores tenemos el diagnóstico médico de rinitis alérgica, sibilancias no asociadas a resfrío y eosinofilia mayor del 4%, ¿sí? Entonces, estos niños, si tienen 3 o más episodios en el año o durante los primeros 3 años de vida, ¿sí? Van a representar y van a tener una posibilidad de alrededor del 77% de que se produzca el asma en estos niños, ¿sí? Y de esta forma, obviamente, vamos a tener una posibilidad predictiva del diagnóstico de asma. Las recomendaciones es que si este niño cumple con este algoritmo predictivo, se le trate como asma, ya que en el menor de 3 años decimos que no podemos hacer la espirometría y no podemos confirmar el diagnóstico como tal, ¿sí? Estas recomendaciones se mantienen a partir del 2000 que fueron que se dieron estos cambios, ¿sí? Y ahora en el 2019 se vuelve a repetir y se vuelve a realizar, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta los criterios para establecer el diagnóstico de asma. Y en ese sentido les comparto este cuadro en donde hablamos de antecedentes de síntomas respiratorios que van a ser estables. Si los síntomas típicos son sibilancia, falta de aire, opresión en el pecho y tos, ¿sí? Y en general las personas asmáticas manifiestan más de uno de estos síntomas, ¿sí? Los síntomas van a aparecer de forma variable a lo largo del tiempo y van a variar en dependencia de la intensidad, ¿sí? Suelen aparecer o empeorar durante la noche o al despertarse, ¿sí? Está muy relacionado los síntomas nocturnos con el asma. Pueden ser exacerbados por los ejercicios, ¿sí? Los alérgenos, el frío, ¿sí? Las emociones, pueden aparecer o empeorar durante las infecciones virales que justamente dijimos que son los detonantes, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a sumar la evidencia de una limitación variable del flujo expiratorio, ¿sí? Y acá tienen el esquema de cómo realizar eso. Yo no voy a profundizar en eso porque vamos a detenernos mucho en ese sentido y me interesa más que ustedes puedan manejar las crisis asmáticas como tal, ¿sí? Y esto nos da pauta para la clasificación del asma, ¿sí? Y en ese punto hay un cambio muy importante en el GINA en cuanto a la clasificación, ¿sí? Anteriormente teníamos una clasificación de intermitente y persistente, y el persistente se clasificaba en leve, moderada y severa, ¿sí? Hoy día esta clasificación está dado más en referencia a los mismos signos y síntomas o criterios de severidad, que son la frecuencia de los síntomas, las exacerbaciones, los síntomas nocturnos, las actividades diarias, la funcionalidad pulmonar, pero se le suma justamente
el manejo y la situación del control que se tiene con el tratamiento. O sea que está muy relacionado la clasificación con el control que se tiene con el tratamiento como tal, ¿sí? Y clasificamos de esta forma. Está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado, ¿sí? Y hay un diagrama que esto es mucho más extenso. Yo traté de resumir o bajar una parte de la información en donde hablamos de síntomas diurnos, si tiene o no tiene síntomas diurnos, algún despertar nocturno debido al asma, necesidad de uso de medicación, alguna limitación en la actividad física. Esto se mantiene de esa clasificación que teníamos de intermitente y persistente, ¿sí? Y valoración del riesgo futuro, factores de riesgo asociados con una peor evolución funcional, funcionalidad pulmonar basal reducida, factores de riesgo de exacerbación, exacerbaciones graves o ingresos hospitalarios por asma, factores de riesgo de desarrollar efectos adversos por la medicación, ¿sí? Entonces, en ese punto va a puntuarse y vamos a tener justamente las clasificaciones en las últimas 4 semanas, o sea, en un mes se valora esto individualmente por cada paciente y de esa forma podemos clasificar en bien controlada, parcialmente controlada o no controlado, ¿sí? Esto tiene otros criterios que son justamente los del tratamiento como tal, como les decía. Y esto va a representar esta clasificación. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Se hace de forma retrospectiva en ese un mes y podemos clasificar en leve o severo, ¿sí? Cuando se controla con los pasos 1 y 2 es leve y cuando se requiere de los pasos 5 del tratamiento. Esto es relacionado al tratamiento, el control del asma con respecto al tratamiento que les voy a también mostrar ahora y van los pasos siguientes. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, que va a llevarnos a un mayor grado de control o a un menor grado de control, ¿sí? Y el tratamiento va a estar diferenciado incluso en dependencia de la edad, en los mayores de 4 años y en los menores de 4 años, ¿sí? Y si un grado 1 o el tratamiento escalonado grado 1 sin medicación de control, ¿sí? Vamos a ver que la evaluación va a representar adhesión y técnica del tratamiento inhalatorio como tal, el control ambiental y la evaluación de las comorbilidades, ¿sí? Y la utilización de los diferentes medicamentos que se puedan realizar también, ¿sí? La utilización de glucocorticoides inhalados a baja dosis, ¿sí? La utilización de beta 2 de acción corta, ¿sí? Y así sucesivamente para ir monitorizando y ir viendo el control que se pueda tener, ¿sí? La utilización de los antileucotrienos, ¿sí? La utilización de los glucocorticoides para poder utilizarlo de forma escalonada y ir viendo y evaluando el control que se pueda ir teniendo, ¿sí? No podemos obviar también hoy día la utilización de medicamentos que van a tratar de mejorar la calidad de vida de estos niños, que son la inmunoterapia como tal, ¿sí? Que también se evalúa en los niveles 2, 3, 4 y ya está prácticamente indicado en los niveles 6
de tratamiento, ¿sí? Sigue mencionándose también la teofilina como un tratamiento que pudiera darse. Se discute siempre, pero siempre aparece también la teofilina como un tratamiento que se pudiera utilizar, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a ir viendo los controles que se puedan incorporar dentro de este manejo y de este diagnóstico escalonado y los cambios que se sucedieron en esta última edición del GINA para el diagnóstico y el seguimiento posterior, ¿sí? Tratamiento del asma. En cuanto al tratamiento, seguimos con los mismos fármacos, ¿sí? Y luego vamos a ir viendo los cambios que se sucedieron en esta última edición del GINA. Y me perdonan que insista tanto en los cambios, pero hubo muchos cambios en realidad y por eso es justamente la insistencia en este sentido de las nuevas, de los nuevos protocolos y de las nuevas incorporaciones a la hora de la realización del manejo como tal del diagnóstico, del tratamiento, del control, del manejo y todo lo que representa estos cambios que se sucedieron, ¿sí? Entonces, seguimos con el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Esto no cambia mucho en relación a lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Los objetivos también son los mismos, ¿sí? El objetivo del tratamiento del asma va a ser el control de los síntomas, un control ambiental adecuado, un tratamiento preventivo farmacológico correcto, ¿sí? Mejorar la calidad de vida de los niños es, yo creo que el objetivo más importante, ¿sí? Y obviamente evitar la remodelación pulmonar, ¿sí? Que el tratamiento durante la intercrisis y el tratamiento de control que se pueda ir realizando va a hacer que se evite esta remodelación a nivel pulmonar, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, los medicamentos que se siguen utilizando para controlar la enfermedad o durante la intercrisis son los corticoides inhalados, los antileucotrienos, las crominas y los beta-2 de acción prolongada, ¿sí? Y en ese punto, más que todo de forma, o sea, para ser más didáctico, es que se divide en controladores y aliviadores. O sea, los controladores se utilizan durante la intercrisis para tratar de disminuir la gravedad de las exacerbaciones. Es importante también mencionar esto y lo hablan muchos artículos que una de las formas que logremos una adherencia de estos tratamientos es una información correcta a los padres y decirles que no se va a evitar las crisis asmáticas, porque eso es lo que vemos mucho cuando los padres nos dicen, pero él hace todo su tratamiento e igual tiene sus crisis asmáticas, ¿sí? Y no vamos a evitar esas crisis asmáticas. Lo que sí vamos a evitar es la gravedad, o sea, vamos a disminuir la gravedad de las exacerbaciones en ese sentido, ¿sí? Los aliviadores, lo que utilizamos durante las crisis asmáticas, va a estar relacionado con la utilización de beta-2 de acción corta, anticolinérgicos, corticoides sistémicos y los corticoides inhalados. Y ojo con esto, ¿sí? Ojo con los corticoides inhalados en ese sentido, en el manejo y en el tratamiento también de las crisis asmáticas, ¿sí? ¿Cuáles son los corticoides que utilizamos en mayor medida? ¿Sí? La prednisona, que la dosis es de 1 a 2 miligramos kilopeso, la prednisolona, que también la dosis es de 1 a 2 miligramos peso,
kilopesos, perdón, la dexametasona, sí, que también tenemos por vía oral y pueden ser utilizados también por vía intramuscular o por vía endovenosa, a pesar de que no está muy recomendado en las crisis asmáticas, ¿sí? En realidad, y las parenterales, la metilprednisolona, 1 a 2 miligramos kilopeso día, la dexametasona y la hidrocortisona, que nosotros prácticamente ya no lo utilizamos y dentro de los protocolos también actuales prácticamente ya no se les menciona, ¿verdad? Hacer un paréntesis en este punto con respecto a los corticoides. ¿Sí? Los corticoides tienen una situación particular y que es la siguiente. La biodisponibilidad de los corticoides, tanto por vía oral, por vía intramuscular y por vía endovenosa, es la misma. ¿Sí? Nosotros, si indicamos un corticoide por vía oral, tiene el mismo efecto prácticamente que una vía intramuscular, una vía endovenosa. ¿Sí? Depende más que todo del estado clínico del paciente, porque no puedo, obviamente, indicar una vía oral a un paciente que tenga una dificultad respiratoria, que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, que esté vomitando o que tenga una alteración en el estado de conciencia. En esos casos es donde yo personalmente recomiendo que se haga un tratamiento endovenoso. En todos los demás puede recibir su tratamiento por vía oral. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ese paciente que ingresó con un tratamiento por vía endovenosa, tratar de limitar al máximo el tiempo que va a recibir ese corticoide por vía endovenosa y tratar de pasarle lo antes posible a una vía oral. ¿Por qué razón? Porque de esta forma vamos a evitar en mayor medida los efectos adversos, ¿sí? Una comparación bien simple nada más entre la prednisona y la prednisolona, por ejemplo. La prednisolona evita el paso hepático y de esa forma evita la posibilidad de que haya más efectos adversos. Y si nosotros indicamos por vía endovenosa, obviamente no vamos a evitar ningún paso hepático de esa forma. Entonces, tener en cuenta esto, que la biodisponibilidad de los corticoides es la misma, ¿sí? Por vía oral, por vía endovenosa y por vía intramuscular. Entonces, cuando nosotros hagamos un tratamiento, ¿sí? Durante una crisis, durante una situación de gravedad del paciente, en donde no está indicado la vía oral, bien, pero tratemos de sacarle lo antes posible, ¿sí? El tratamiento, dentro del tratamiento de los corticoides inhalados, pues tenemos a la fluticasona, a la budesonide y la beclometasona, ¿sí? En cuanto a los corticoides inhalados, tienen estos efectos: disminuyen el edema, disminuye la secreción mucosa, la inflamación, la hiperreactividad bronquial, mejora la funcionalidad pulmonar, disminuye la utilización de beta-2 de acción corta, mejoran la calidad de vida y a bajas dosis, obviamente, disminuye el efecto sistémico de los corticoides. Tener en cuenta que los corticoides inhalados en un alto porcentaje se absorben a nivel de las vías respiratorias y no pasan prácticamente a la circulación sistémica. Entonces, en ese sentido, conocerlos y utilizarlos de forma correcta es un coadyuvante en el tratamiento del asma muy importante, ¿sí? ¿Cuáles podemos utilizar también para el tratamiento durante la intercrisis? Los beta-2 de acción prolongada y los antileucotrienos, ¿sí? Los antileucotrienos más utilizados, Montelukast es el que nosotros tenemos en el mercado y que en realidad lo utilizamos de forma más frecuente, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos y cuáles son los beneficios? Es mejor que el placebo, inhibe la broncoprovocación, previene el asma inducido por el ejercicio, ¿sí? Permite reducir la dosis de corticoides, previene la broncoprovocación
a los medicamentos, principalmente la aspirina, y de esa forma se puede indicar este tratamiento en los pacientes que lo requieran, ¿sí? Broncodilatadores de acción corta. ¿Cuáles son los más utilizados? El salbutamol, que viene en aerosoles, y soluciones para nebulizar, ¿sí? La dosis por cada puff o por cada inhalaciones es de 100 microgramos, ¿sí? Y las soluciones, la dosis es de 0.5 miligramos kilopeso y se puede utilizar cada 4, cada 6 horas. Eso vamos a ir mencionando también más adelante. El formoterol, la terbutolina y el isoproterenol también son beta-2 de acción corta que podemos utilizarlo, ¿sí? El beta-2 de acción prolongada que más se utiliza es el salmeterol, ¿sí? Y los anticolinérgicos, un coadyuvante en el tratamiento también, y es el bromuro de hipratropio, que viene también en aerosoles y en soluciones para nebulizar, ¿sí? En cuanto a la forma del tratamiento, y en esto también coinciden todos los artículos, y obviamente el GINA, o sea, el GINA lo recomienda de forma taxativa, que la vía inhalatoria es la vía por excelencia para el tratamiento del asma, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la vía inhalada? Puede utilizarse en cualquier edad. La medicación es aplicada directamente, tiene una mayor efectividad, una mayor rapidez de acción, menores efectos secundarios y una menor sobredosificación en ese sentido, ¿sí? Aerocámaras. Todo el tratamiento, incluso ya hoy día en los adultos, se recomienda la utilización de aerocámaras para la administración de los tratamientos por vía inhalatoria, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Menor aparición de candidiasis, incremento de la distribución pulmonar del medicamento. En este sentido, el GINA resalta mucho esta ventaja, y por ende viene la recomendación de que el tratamiento se haga por vía inhalatoria con aerosoles, ¿sí? Prácticamente deja en desuso las nebulizaciones, y obviamente esto también se aplica mucho hoy día con el tema de la pandemia y tratar de evitar los generadores de aerosoles en mayor medida, ¿sí? Proceso simple, lleva poco tiempo, menor riesgo de infecciones, ¿sí? Y obviamente requiere de limpieza, un tamaño adecuado, adaptadores faciales y de boquillas, ¿sí? En cuanto a la limpieza también, también orientarles a los padres de forma correcta es muy importante, ya que hay que evitar el roce de papel, de esponjas, de cualquier elemento que pudiera dañar el aerocámara por dentro. ¿Por qué? Porque estas grietas que se pueden ir produciendo con una esponja o con un alambre o cualquier material que se usa para la limpieza, pueden producir grietas, y eso disminuir también el ingreso del medicamento a las vías aéreas, porque se depositan en esas grietas. La recomendación es que se lave con agua y jabón, o sea, se sumerja en agua y jabón y luego se deje eh, que escurra por sí sola, y no secarlo y no rozarlo con alguno de estos materiales, ¿sí? Decíamos, las nebulizaciones, ¿sí? Una observación importante: si se va a utilizar las nebulizaciones por X motivos, ¿sí? Porque el paciente está muy grave, no hay forma de que yo consiga un aerosol con aerocámara, o la hemodinamia del paciente o la dinámica respiratoria no me permite y requiero de realizar unas nebulizaciones. Lo más importante es que el flujo de oxígeno tiene que ser alrededor de 8 a 10 litros para que las micropartículas que se produzcan, ¿sí?,
puedan ser lo suficientemente pequeñas para que ingrese a las vías aéreas, ¿sí? En ese sentido, incluso hoy día las recomendaciones dicen que se puede, o sea, que el requerimiento, porque eso suele ser una excusa que tenemos, el niño requiere de oxígeno, el niño está necesitando de oxígeno, entonces le voy a hacer nebulizaciones para no suspenderle su oxígeno que le estoy administrando por mascarilla, por cánula nasal, ¿sí? O lo que fuere. Entonces, para no suspenderle eso, le voy a hacer nebulizaciones. Hoy día está demostrado que la terapéutica con aerosoles y aerocámaras se puede hacer incluso colocando la aerocámara encima de la cánula nasal y administrar oxígeno y hacer los disparos también de esa forma, ¿sí? Entonces, prácticamente deja eso en desuso, por más que hable de que no necesita coordinación, puede proporcionar humedad y decíamos, crisis grave con gran compromiso respiratorio y escasa capacidad ventilatoria es lo que recomienda, en donde se recomiendan las nebulizaciones. También un cambio importante o una recomendación importante y lo que se ha visto es que no hay una ventaja en cuanto a realizar nebulizaciones continuas con realizar nebulizaciones de forma espaciada, o sea, indico una nebulización, luego otra nebulización, ¿sí? Esas nebulizaciones continuas del cual hablábamos en los protocolos prácticamente no ha demostrado un beneficio superior sobre las aerocámaras y sobre las nebulizaciones de forma discontinua, ¿sí? Este es el hecho y así lo dice, no lo digo yo, sino lo dice el GINA. Esta es la recomendación más importante y el cambio más importante que se ha sucedido en 30 años en cuanto al manejo del GINA o del tratamiento del GINA. Y dice justamente que por razones de seguridad, la GINA ya no recomienda el tratamiento con agonistas beta 2 de acción corta en monoterapia. O sea que solo hay fuertes evidencias de que el tratamiento con beta 2 de acción corta, aunque proporcione alivios a corto plazo de los síntomas del asma, no protege a los pacientes de las exacerbaciones severas y que el uso regular o frecuente de los beta 2 de acción corta incluso aumenta el riesgo de las exacerbaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice el GINA? Ya no recomendamos el uso de beta 2 de acción corta solo en monoterapia. Ya debemos de indicar con un corticoide inhalado. O sea, nosotros teníamos la idea anteriormente que solamente se utilizaba corticoides con los beta 2 de acción prolongada dentro del tratamiento, o sea, como tratamiento controlador durante las intercrisis. Hoy día nos dice el GINA que incluso los beta 2 de acción corta deben de ser utilizados con corticoides inhalados. También, perdón. Alguien tiene prendido su micrófono, no sé si quieren preguntar algo, si se les prendió nomás. Si quieren preguntar algo sin ningún problema, levanten la mano y pueden interrumpir sin drama, ¿sí? Y si quieren preguntar algo, interrumpir, dar un comentario, no hay drama con eso, no hay problema con eso, ¿sí? Aportar algo, obviamente, también. En ese sentido, les decía que el GINA ya no recomienda el tratamiento como monoterapia de los beta 2 de acción corta. También ya no está recomendado, y esto es fundamental, ya no está recomendado el uso de los beta 2 a horario. O sea que lo que recomienda el GINA es que se utilicen los beta 2 de acción corta a demanda. O sea que cuando el niño tiene alguna sintomatología. Y ahí se da una particularidad y una importancia trascendental en
educar a los padres en poder determinar si el niño necesita o no de ese beta 2 de acción corta, identificar los signos y síntomas iniciales. O sea, un niño que empieza a toser, ¿sí? Empieza a tener tos, entonces ahí ya requiere de su beta 2 de acción corta y no darle a horario como recomendábamos anteriormente, ¿sí? Le decíamos, vas a hacer tu beta 2 de acción corta o tu salbutamol cada 6 horas por una semana o cada 6 horas por 3 días, ¿sí? No está más recomendado eso según el GINA, ¿sí? Y decíamos que el tratamiento va por pasos también y hablábamos de si era bien controlado, si era parcialmente controlado o mal controlado en dependencia de las dosis y la elección del tratamiento, ¿sí? En este caso, como decíamos, para demostrar más que todo, en el paso 1 ya recomiendan la utilización de beta 2 de acción corta, en este caso el formoterol, más un corticoide inhalado, ¿sí? Con inhaladores justamente de forma conjunta o de forma separada, ¿sí? A baja dosis según sea necesario. Por eso los controles y el seguimiento del paciente también es muy importante, ¿sí? En el paso 1 se utiliza corticoides inhalados con beta 2 de acción corta, ¿sí? En el paso 2, corticoides inhalados a baja dosis de forma diaria o corticoides inhalados con formoterol a dosis baja según sea necesario, ¿sí? Se puede mantener el corticoide inhalado por, digámosle, de forma continua y utilizar los beta 2 de acción corta según necesidad, ¿sí? El paso 3, dosis bajas de corticoides inhalados y la utilización justamente de beta 2, ¿sí? El paso, el paso 4, dosis intermedias de corticoides con beta 2, ¿sí? Y el paso 5, sí, ya dosis altas de corticoides y beta 2, ¿sí? Y referir para investigación fenotípica y podemos ya agregar la inmunoterapia como habíamos mencionado justamente también en ese sentido, ¿sí? Tener en cuenta que esto va a luego llevar a la clasificación, ¿sí? De si el niño es controlado o no controlado, vamos a clasificar si es de moderada severa su control o su crisis en ese sentido o su AMA como tal para poder tenerlo en cuenta, ¿sí? Mencionarle que todo esto, toda esta información es del GINA, ¿sí? Entonces, lo que les decía, lo más importante, eh, lo más importante en ese sentido, lo que yo les decía a ustedes es en relación a las crisis asmáticas, ¿sí? Y vamos a evaluar la gravedad. La valoración de la gravedad se basa en criterios clínicos, frecuencia respiratoria, presencia de sibilancias y existencia de retracciones. En este caso, la utilización de la musculatura y en particular del esternocleidomastoideo, ¿sí? Tener en cuenta que ninguna de estas escalas está bien validada, ¿sí? Y la más utilizada es el Pulmonary Score, ¿sí? Porque es sencillo y puede aplicarse en todas las edades, ¿sí? Y esto conjuntamente con la saturación de oxígeno permite completar la estimación de la gravedad de los episodios de crisis, ¿sí?
En ese sentido, esto lo utiliza los criterios de frecuencia respiratoria, sibilancia y la utilización del esternocleidomastoideo, y esto lo llevamos con la saturación de oxígeno también. Lo puntúa de 0, 1, 2, 3 puntos en dependencia de la frecuencia respiratoria, sibilancias y la utilización de la musculatura del esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, la valoración global de la gravedad de exacerbaciones del asma va a estar relacionado con estos signos y síntomas, y obviamente vamos a clasificar en leve, moderada y grave, ¿sí? En dependencia de la saturación y en dependencia del puntaje, va a ser leve de 0 a 3 puntos, moderado de 4 a 6 puntos y grave 7 puntos o más en dependencia de estos tres criterios. A eso le sumamos de forma independiente la saturación de oxígeno también, que va a estar relacionado en ese sentido, ¿sí? Y de ahí viene el protocolo de manejos de las crisis, tanto leve, moderada o grave. Esto es referente a las crisis, ¿sí? Y va a darse justamente la dosis de los corticoides, del beta 2 de acción corta, ¿sí? Una dosis de 2 a 4 pulsaciones de salbutamol con aerocámara, ¿sí? En una crisis leve. Reevaluar en 15 minutos. Si responde, ¿sí? Alta con beta 2 de acción corta a demanda, ¿sí? En un plan que le vamos a explicar a los padres, y en este punto ya también se recomienda la incorporación de corticoides, ¿sí? Sistémicos e inhalados también, ¿sí? Si no responde, pasamos a una crisis moderada. ¿Sí? En la crisis moderada, ¿cómo vamos a indicar? Vamos a indicar de 6 a 8 pulsaciones de salbutamol con aerocámara cada 20 minutos hasta 3 dosis en una hora. Ese es el famoso rescate que nosotros hacemos en la urgencia. Vamos a hacerle un rescate. Es justamente la utilización de salbutamol cada 20 minutos. ¿Sí? O utilizamos nebulizaciones con salbutamol cada 20 minutos en 3 dosis. Ya dijimos en qué situaciones, y dijimos también que está prácticamente en desuso el tema de las nebulizaciones. Reevaluar en 15 minutos tras la última dosis. Si responde, alta. ¿Sí? Si no responde, pasa a una crisis grave, ¿sí? Y ellos recomiendan solamente, o sea, a partir de las crisis moderada, la utilización de corticoides sistémicos por vía oral de 3 a 5 días, ¿sí? O hasta la resolución. Si la crisis se resolvió antes, pues se puede suspender alrededor de los 2-3 días, ¿sí? Crisis grave. Oxígeno hasta para lograr una saturación mayor a 94%, nebulizaciones de salbutamol más bromuro de hipratropio, ¿sí? O 10 pulsaciones de salbutamol más 2 a 4 pulsaciones de bromuro de hipratropio con aerocámara cada 20 minutos en 3 dosis, ¿sí? 2 miligramos kilopeso de prednisona por vía oral, ¿sí? O vía endovenosa. O sea, en las crisis severas incluso se menciona la utilización de prednisona por vía oral, por lo que le mencionaba anteriormente, ¿sí? Ingreso y monitorización en una unidad de terapia intensiva si no... si estamos en un hospital, si estamos en un centro de salud, pues vamos a derivar a un hospital de mayor complejidad, ¿sí? Las crisis graves. En este punto, también mencionarles que los pacientes que no mejoran con este tratamiento
está indicado la utilización del sulfato de magnesio, dosis única de 50 miligramos kilopeso día, ¿sí? Y un cambio también, o una recomendación en realidad, no menciona en el GINA que justamente la utilización de adrenalina subcutánea no ha demostrado una utilidad, porque en el protocolo de nosotros y en el protocolo del ministerio incluía la adrenalina subcutánea como tal en la utilización, ¿sí? Algunos estudios incluso vuelven, y eso es lo nuevo y lo resaltante, digámosle, tanto en la bronquiolitis como en el síndrome bronquial obstructivo, de las nebulizaciones con adrenalina, ¿verdad? Pero en el asma no menciona mucho esto, ¿sí? Este es nuestro protocolo que fue lo último que nosotros habíamos compartido con ustedes, con los estudiantes el año pasado, y esto se viene arrastrando hasta ahora. Yo por lo menos no encontré una nueva actualización de los protocolos del ministerio, porque esto también es importante mencionarlo. Nosotros nos guiamos por protocolos del ministerio y hacemos nuestros propios protocolos dentro del hospital. ¿Sí? Y en ese sentido, tener en cuenta que esto es lo que sigue sigue utilizándose a nivel ministerial como tal, ¿sí? Y obviamente eso va a ser hasta que se haga un cambio a nivel del ministerio y podamos justamente tener en cuenta esta situación, ¿sí? Utiliza el Pulmonary Score en la crisis asmática, en donde ya utiliza una forma, una escala diferente, en donde lleva frecuencia respiratoria, las sibilancias, la utilización de los músculos accesorios y la saturación, puntos, ¿sí? Y también incluye la relación inspiración-expiración. Es un poco difícil en la práctica poder realizar esto, por eso la otra clasificación se vuelve más práctica, ¿sí? Pero esto es lo que está dentro del protocolo del ministerio, y por eso también comparto con ustedes, ¿sí? Para que ustedes puedan tener esta información. Y lo clasifica igual en leve, moderada y severa, ¿sí? Y en el leve habla de salbutamol inhalado, ¿sí? Más prednisona, valoramos a los 15 minutos, responde alta con salbutamol y prednisona. No responde crisis moderada. Crisis moderada, oxígeno para mantener una saturación adecuada, salbutamol inhalado, ¿sí? Más bromuro de hipratropio, valoramos 15 minutos después, responde salbutamol con prednisona, y si no responde, tratamiento como una crisis grave, en donde habla de un PIS mayor a 12 incluso, ¿sí? Oxígeno, monitorización, dexametasona o metilprednisolona endovenosa, y habla de las nebulizaciones continuas con salbutamol más bromuro de hipratropio, ¿sí? Que se utiliza, y también habla del sulfato de magnesio, que en realidad se mantiene en las recomendaciones del GINA, aunque no se coloca dentro del flujo, ¿sí? Del diagrama, ¿sí? Si responde, continuar con tratamiento internado, y si no responde, unidad de cuidados intensivos. Y hablaba justamente de considerar la adrenalina subcutánea en los pacientes que tengan un bajo flujo de aire, ¿sí? Y la metilprednisolona como un tratamiento también de primera línea en ese sentido, ¿sí? Bueno, de esta forma, un resumen, hay muchas cosas, igualmente muchas cuestiones que falta actualizar en esta clase.
para mí es más que todo, y yo siempre soy de esa idea de que mi idea como docente es prenderle a usted la curiosidad. Es muy difícil de venir a darles toda la información de una y poder justamente darles las nuevas informaciones en ese sentido, para poder actualizarnos, ¿verdad? Entonces yo les prendo la curiosidad a ustedes y obviamente de esa forma ustedes puedan ir, indagar y evidentemente poder ayudarnos también a ir creciendo, ¿sí? Y a ir mejorando en cuanto al tratamiento y al diagnóstico y al manejo de nuestros pacientes en general. Eh, Les agradezco mucho su atención y evidentemente si hay alguna pregunta, alguna duda y yo pueda contestarle, estoy atento, perdón, y voy a tratar de contestarle y si no puedo, pues voy a tratar de ir a estudiar más para poder contestarles. Doctor, yo tengo una consulta. O sea, Sí, ahora escucho. o sea, en las crisis graves, entonces ya no es más recomendable hacer la nebulización, sino que es mejor hacer las pulsaciones. Y se puede hacer entonces encima de la cánula nasal, como dijiste. Entonces Así, eso es lo mejor. así, así mismo. Ok, Así ok. mismo como estás mencionando, incluso cuando no hay cuando hay una dinámica respiratoria que se mantiene, entonces en ese sentido poder justamente utilizar eh, de forma de aerosoles con mascarilla, con cánula nasal y justamente utilizar eh, los, la oxigenación con cánula y encima la mascarilla para poder realizar los disparos de aerosol de salbutamol o formoterol en el caso de que se tenga. Doctor, y a mí no me quedó muy claro eso de la espirometría. Viste que en una parte dijiste que se dice que se puede hacer en menores de 3 años, pero que es muy difícil, que es mejor en los mayores de 5 años. Entonces, si es Sí. menos de 3 años, solo haces con la historia clínica y el examen físico y haces el diagnóstico. Por eso se tienen los algoritmos predictores. Para eso tenemos el algoritmo predictor y se puede utilizar ese algoritmo predictor en los menores, incluso de 3 años, para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Eh, en cuanto a la indicación de la espirometría, se puede hacer a partir de los 3 años, ¿sí? Eh, pero por encima de los 5 o 6 años el diagnóstico es prácticamente ya similar al del adulto, por eso que la efectividad o la certeza es mucho mayor, ¿sí? Se puede hacer de los 3 años para adelante, pero la certeza y la posibilidad de que haya alteraciones o no en la espirometría es alta y por eso no se toma como un criterio diagnóstico ya la espirometría a partir de los 3 años hasta los 5 años, sino hay que indagar más en el cuadro clínico, en los antecedentes, utilizar los algoritmos predictores para poder realizar el diagnóstico correcto del asma en ese sentido. En síntesis, no confiar mucho el, en la espirometría en los menores de 5 años,
¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿No es tan confiable? No es tan confiable. ¿En quiénes es más confiable? En los mayores de 5 años. Esa es en realidad la respuesta a esa pregunta, ¿sí? No sé si quedó claro o no. Sí, doctor. Ahí tengo otra consulta. ¿Qué pasa en el caso de que el paciente tenga, por ejemplo, algún problema cardíaco y no pueda administrarle, por ejemplo, beta 2? Hay varios estudios que demuestran que solamente contadas cardiopatías son afectados por los beta 2 de acción corta, ¿sí? Esa idea de que todas las cardiopatías son afectadas por los beta 2 de acción corta no es cierta. Muchas veces nosotros tenemos esa idea, tiene una cardiopatía, no le voy a hacer salbutamol. No es esa eh, digámosle, la certeza y en ese punto también, añadido a esa a esa pregunta, decirles que el uso de el bromuro hipratropio como monodroga tampoco está demostrado su efectividad, porque eso es lo que solemos, o sea, solemos hacer cuando decimos tiene una cardiopatía, no le voy a hacer su salbutamol, voy a hacerle solamente bromuro hipratropio, no sirve para nada prácticamente. Y por ende, obviamente vas a poner en la balanza. Si no le hago el beta 2, puedo hacerle formoterol, que tiene menos efectos taquicardizantes que el salbutamol. Y si no le hago, mi paciente se puede morir. Y si le hago, pues va a tener taquicardia y eso va a ir revertiendo posteriormente. En muy pocos casos en los niños se da muertes por taquicardia. En ese sentido es muy infrecuente que se dé este diagnóstico y esta complicación por los beta 2. Obviamente, si toda exageración puede llevar también a una afectación importante. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Perdón. No hay más dudas, no hay más preguntas. De mi parte no, doctor. Perfecto, está bien. Gracias por su atención. Nos vemos. Muchas gracias, doctor.